compañeros trabajadores. La cuesta del Portezuelo, a la cual el Polo Jiménez en su célebre samba convirtiera en un mito para los paisajes de Catamarca, aquellos de los 1000 distintos tonos de verde, es la mejor puerta para abrir un nuevo capítulo en nuestra mirada al patrimonio del noroeste argentino. Los pobladores originarios de Catamarca fueron esa gran etnia conocida históricamente con el nombre de diaguita, y más apropiadamente la parcialidad calchaquí. Precisamente del quechua viene la palabra que da nombre a la actual provincia y cuyo significado sería fortaleza en la falda. El vínculo de la actual provincia de Catamarca con el pasado prehispánico, con las altas civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en este territorio y en los territorios de lo que hoy día son las provincias aledañas, y específicamente con el mundo de la arqueología, es un vínculo fundamental. El Museo Arqueológico Adán Quirogas conserva alrededor de 7000 piezas arqueológicas de toda la región de Catamarca y tenemos la posibilidad de mostrarlas en este museo. Dentro de lo que son las culturas más importantes se puede nombrar a Condorhuasi, dentro de las más características del periodo temprano, la cultura lamito y la cultura candelaria. Para el periodo medio, que hablamos a partir del 600 después de Cristo, la cultura más importante o de integración regional que se le llama a la cultura aguada, que bueno, ha sido caracterizada en diferentes regiones como Ambato, Portezuelo, Hualfín. Y para el periodo final, que sería el periodo tardío, tenemos a las culturas Santa María y la cultura Belém. Terminando ya la llegada de los incas en 1430, con algunos aríbalos y aribaloides, que serían las piezas más representativas de esta cultura, y finalizando en 1530 con la cultura hispano-indígena, donde por supuesto tenemos varias evidencias de lo que sería el contacto entre estas dos culturas. No todos los que descendemos de los barcos somos indiferentes a estas culturas, pero es lamentable decir que sí, la inmensa mayoría. Las grandes poblaciones urbanas de Buenos Aires tienen un profundo desconocimiento, una profunda ignorancia que linda con el desprecio respecto de todo este maravilloso pasado prehispánico. Seguramente parte de este prejuicio es simple y llana ignorancia. De todos modos, el ignorar culturas de esta importancia implica realmente el borrar toda una parte de nuestra memoria histórica, que no le pertenece solamente a los pueblos originarios. Los pueblos originarios, de algún modo, son los continuadores de toda esta saga. Pero muchas veces, aún los descendientes de estos pueblos, sobre todo cuando han migrado a las grandes ciudades, cuando han sido embrutecidos por la educación eurocéntrica que se dicta y que se sigue dictando en gran parte de nuestra enseñanza primaria, secundaria y universitaria, se sienten ajenos
o de algún modo temerosos de demostrar que estas raíces están en su sangre. Porque de algún modo la agresión que significa la negación es siempre muy grande. Por lo tanto, nadie se quiere identificar con un pasado desconocido, ignorado, despreciado, o por lo menos colocado en un escalón inferior en la consideración pública. Esto es uno de los grandes débitos culturales de la Argentina. Y a mí me parece que en este sentido Catamarca, para todos aquellos que son ignorantes de este pasado, pero que tienen al mismo tiempo deseos de adentrarse y de conocer acerca de este mundo, es un punto de partida realmente insoslayable. El sitio prehispánico más importante de la actual Catamarca es, sin duda, el conocido con el nombre de El Xincal, o también el Xincal de Quimivil, ubicado a unos 6 kilómetros de la pequeña ciudad de Londres. Aunque este asentamiento revela una existencia pre-incaica, con rastros de la conocida como cultura Belén, su momento de auge se producirá bajo el incanato, entre los años de 1470 y 1536, Este último es el año de la entrada de los españoles, de la conquista. Una de las razones de su relevancia residió en su ubicación sobre el Capacñán, o camino principal andino, donde actuaba como punto intermedio de comunicaciones entre las regiones del Tucumán y del centro y norte de Chile. El material predominante en el Xincal es la piedra, como puede observarse en restos de murallas y en las pircas de depósitos o colcas de las grandes viviendas comunales, también conocidas como caliancas, y de los antiguos talleres. Tras la entrada de los españoles con Diego de Almagro, justamente en el año 1536, se produjo un paulatino despoblamiento de este sitio prehispánico, cuyo espacio más significativo es hasta hoy una gran plaza central. La influencia de la arquitectura italianizante en Catamarca tiene un referente insoslayable en la obra del gran arquitecto Luis Carabati. Este gran arquitecto italiano, formado en la Academia de Brera de Milán, va a dejar una obra de valor incalculable en la provincia y fundamentalmente en su capital, en San Fernando del Valle de Catamarca. Carabati va a tocar prácticamente todas las temáticas arquitectónicas de la época. Hablar de Carabati indudablemente es algo muy importante para Catamarca, fundamentalmente porque cuando él llega, por allá por 1850, Catamarca era una ciudad totalmente colonial, con una estructura y un sistema de vida propio de aquella época de la colonia. Carabati comienza o debuta haciendo su primer trabajo en la Alameda. Es un encargo del gobernador Octaviano Navarro. Dentro de sus obras, las obras que le permitieron desarrollarse figuran la catedral, que es un poco el símbolo máximo de Carabati, pero también está la Casa de Gobierno, está el Seminario Conciliar, está la Iglesia de San Isidro, está la Iglesia de San Roque, la Casa del Gobernador Octaviano Navarro y algunas obras particulares. Su obra civil más importante será la bellísima Casa de Gobierno, de un academicismo italianizante realmente estupendo, y de la cual el célebre científico alemán Burmeister, a su paso por la provincia, dijera que era un edificio capaz de engalanar cualquier capital europea por la armonía y la belleza de sus proporciones. Luis Carabati
va a levantar muchas de las iglesias más importantes de la provincia. Pero sin duda la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, la Catedral de Catamarca, es su obra más importante en este campo. Se trata de un proyecto muy temprano, es de 1852, aunque las obras culminarán casi 20 años más tarde. Estamos hablando de una de las catedrales más espléndidas del noroeste argentino. Estamos hablando también de proporciones espléndidas, de un sentido de la armonía, del equilibrio que se visualiza en una fachada en la cual la parte central, formando un atrio de poca profundidad, se adelanta y muestra la magnificencia de columnas y pilastras de estilo corintio. Todo el conjunto está coronado por un par de torres que están ornamentadas con esos azulejos provenientes de Francia, conocidos como Pas de Calais, que le dan también un signo de distinción muy especial. Indudablemente, para el catamarqueño, hablar de Carabati en estos últimos tiempos ha sido todo un redescubrimiento. Hace 110 años que falleció, hace 150 años prácticamente que comenzó su obra. Carabati pasó desapercibido durante mucho tiempo. Fueron muy pocos los que realmente se preocuparon en conocer su obra, en revalorizarla. Por suerte, hoy nos encontramos con una revalorización, con un redescubrimiento. Y eso hace que el catamarqueño comience a valorar a ese arquitecto, a ese italiano que llegó y que le dio forma a la ciudad. Al fondo del paisaje magnífico donde estamos situados se ve la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, fundada por Fernando de Mendoza y Mate de Luna en 1683. La actual capital de la provincia, asentada en el Valle Central, no es la primer población que la conquista española va a establecer en este territorio. Más de un siglo antes, concretamente en 1558, el capitán Juan Pérez de Zurita va a fundar en el valle de Quimivil la ciudad de Londres. ¿Por qué este nombre tan curioso de la capital de Inglaterra, un país dinásticamente enfrentado a la corona de España? Debemos recordar que reinaba en ese momento en España Felipe II y que casa con la reina de Inglaterra, María Tudor, María la Sangrienta, Bloody Mary, y en homenaje a que de algún modo se convierte más en los papeles que en la realidad en rey consorte de Inglaterra, es que esta fundación lleva el nombre de Londres. Aunque los valles catamarqueños no son la única región de nuestro noroeste en la que podemos encontrar la ancestral tradición americana de las arquitecturas de tierra, es en ellos donde se desarrolla la llamada Ruta del Adobe, con relevantes ejemplos en las localidades de Tinogasta o Fiambalá. La
La bellísima iglesia de San Pedro, en Fiambalá, fue levantada en 1770 por el capitán Carrizo con esta técnica constructiva. Posee una sola nave con un coro de madera abierto hacia la misma y atesora imaginería y pinturas del período colonial. La iglesia se ubica dentro de un recinto cercado por un muro bajo, exhibiendo un ingreso con un arco cobijo valorizado por pilastras y una sencilla cornisa curva. Pero la técnica del adobe tiene una prosapia americana que antecede largamente a la conquista española, y Catamarca guarda asimismo vestigios físicos de esta presencia. Ellos afloran en las ruinas precolombinas de Guatungasta, en la quebrada de la Troya. Se trata de un poblado del período del dominio inca, en el que pueden vislumbrarse una plaza y otros elementos, como un escenario o ushnu, varias canchas rectangulares y restos de antiguos depósitos o colcas. Estamos en el interior de esta hostería en construcción, aquí en Fiambalá, y como un ejemplo de la arquitectura de tierra, la arquitectura de adobe, un ejemplo de su actualidad, de que está absolutamente vivo en estas comunidades. Aquí en Fiambalá se han construido una serie de edificios destinados al turismo, como esta hostería, donde se ve la técnica contemporánea, que es la incorporación de una estructura de hormigón armado independiente, y el mampuesto de adobe se usa como paramento de cierre exclusivamente. Se hace una junta también del mismo mortero de aproximadamente 1,5 centímetros, no más que eso. La estructura del techo son vigas, rollizos de madera de álamo, y sobre eso el cañizo, cañas, la caña de Castilla atada con finos alambres. Podemos ver la estructura de madera, el cañizo, una aislación hidrófuga y finalmente la aislación térmica, que es una torta de barro que se renueva parcialmente. Y como un detalle es el borde de toda esta cubierta lleva una mezcla cementicia que protege del lavado frecuente cuando en la época estival vienen las grandes lluvias. Bueno, esta es el acopio de la caña en su estado natural. Así se corta del cañaveral, se deja secar y llega acá al costado de la obra. Este es un fragmento de uno de los cañizos que se usan para las cubiertas. Las cañas, acá se ve el ensamble. Aquí vemos cómo la caña, que es hueca, tiene un extremo de mayor diámetro y aquí se ensambla para darle continuidad al ancho que uno desee. Y además está la técnica de cómo se cose. Se pone un alambre más grueso en la parte inferior que sirve como tensor además para darle una estructura, y este alambre fino que sirve para ir atando cada una de las cañas. Bueno, acá hice como una selección de los materiales regionales. Aquí en mi provincia, Catamarca, en la zona de la precordillera andina, hay canteras de unas lajas de colores exquisitos. Acá tenemos una que tiene tintes violáceos, un azul, y las piedras, estas se pueden usar como mampostería con una mezcla cementicia de asiento o simplemente pircadas, es decir, se van buscando caras, se cortan piedras, se van calzando sin ningún tipo de mezcla de asiento. Esta es la pirca, que es una tecnología que hemos heredado de los aborígenes. El adobe, 40 por 20 y por 12
o 13 de espesor. Este es el adobe tradicional, el adobe moldeado artesanalmente, mezcla de barro, de arcilla, este suelo arenoso, medanoso, típico de esta zona del río Baucán, y la paja agregada acá, que como hablábamos, se agrega para darle una textura interior, una resistencia interior que evita la microfisuración cuando se seca. Bueno, aquí estamos en uno de los sitios que conforman el circuito ya internacionalmente conocido, que es la Ruta del Adobe. Esta es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida en la merced que fue otorgada en 1690 a Juan Gregorio Bazán y Pedraza. Y él manda construir esta capilla doméstica y su residencia en el mayorazgo de Anillaco. Esta capilla es un ejemplo del arte americano de construcción en tierra. Tiene un altar que es una joya del arte religioso, que ha sido reconstruido con paciencia, con cariño, con sus molduras, con sus hornacinas. En su simpleza guarda la memoria de toda una generación. Martina y Manuela Ciaris llegaron desde Chuquisaca a comienzos del siglo XVIII. Llegaron acá, se establecieron y casi ellas fundaron a través de su herencia este pueblo que se llama El Puesto. Más de 3 generaciones pasaron y aún se conserva este conjunto residencial, familiar, con el típico oratorio como tenían todas las casonas de esa época. La Virgen del Rosario está ahí adentro y ha recibido durante siglos oraciones y guarda la espiritualidad de todo un pueblo. Y esta frondosa vegetación de añejos, algarrobos, de árboles frutales que rodean y le dan el marco verde. Un paisaje cultural aquí en este conjunto residencial y productivo que termina en este bellísimo oratorio de los Orquera, en El Puesto. Aquí vivió mi madre, aquí vive mi tía Rosa, en la familia Orquera. Esta es una casa muy antigua, que tiene más de 200 años. Han vivido mis abuelos, después mis tíos y ahora estoy yo. Yo ya voy a cumplir 87 años. Y trato de tenerla lo mejor que se pueda, arreglarla de una forma u otra, porque los años y el tiempo la va deteriorando, entonces hay que hacerle arreglo. Para mí el oratorio es como una joya que heredé yo de mis antepasados, porque una tía mía trataba de conservarlo, ella era maestra y siempre le hacía arreglo. Y ahora, como ellas han muerto todas, he quedado yo y hago lo posible por tener lo mejor que pueda. Yo hago novenas, rezo. Ahora para el 7 de octubre, próximo pasado, hemos hecho celebrar la misa. Todos los años vienen, porque ese día, el 7 de octubre, dice que es el día de la Virgen del Rosario. Entonces, por eso ese día, y ahora como era domingo, así que ha venido cualquier cantidad de gente. Después hacemos reparto de roscas para premiar a la gente que viene. Todos se van muy contentos. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de Andacollo, aquí en la falda del Puesto, otro de los sitios importantísimos en esta ruta del adobe catamarqueña. Construida alrededor de 1840, en estilo neoclásico, estas 2 pilastras de sección circular que soportan un arco de medio punto de ingreso al nártex, 2 torres que sostenían antiguas campanas que desaparecieron. Estaba totalmente destruida por un sismo y ha sido reconstruida durante las tareas de restauración, conservación, consolidación. Guarda en su interior una antigua imagen de Nuestra Señora del Andacollo, venida desde Chile.
Estas obras de la arquitectura de tierra aquí en Catamarca son un ejemplo de este nuevo concepto del paisaje cultural, de esta interacción entre el hombre y su entorno, donde la arquitectura se integra al paisaje sin agredirlo, se integra naturalmente. En definitiva, esta es la síntesis del concepto de paisaje cultural, donde la tierra misma se vuelve arquitectura. Con el mundo de la arqueología es un vínculo fundamental. El Museo Arqueológico Adán Quirogas conserva alrededor de 7.000 piezas arqueológicas de toda la región de Catamarca y tenemos la posibilidad de mostrarlas en este museo. Dentro de lo que son las culturas más importantes, se puede nombrar a Condorhuasi, dentro de las más características del periodo temprano, la cultura lamito y la cultura candelaria. Para el periodo medio, que hablamos a partir del 600 después de Cristo, la cultura más importante o de integración regional que se le llama a la cultura aguada, que Compañeros trabajadores. Los pobladores originarios de Catamarca fueron esa gran etnia conocida históricamente con el nombre de Diaguita, y más apropiadamente la parcialidad calchaquí. Precisamente del quechua viene la palabra que da nombre a la actual provincia y cuyo significado sería fortaleza en la falda. El vínculo de la actual provincia de Catamarca con el pasado prehispánico, con las altas civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en este territorio y en los territorios de lo que hoy día son las provincias aledañas, y específicamente
La cuesta del Portezuelo, a la cual el Polo Jiménez en su célebre samba convirtiera en un mito para los paisajes de Catamarca, aquellos de los 1000 distintos tonos de verde, es la mejor puerta para abrir un nuevo capítulo en nuestra mirada al patrimonio del noroeste argentino. Bueno, ha sido caracterizada en diferentes regiones como Ambato, Portezuelo, Hualfín. Y para el periodo final, que sería el periodo tardío, tenemos a las culturas Santa María y la cultura Belém. Terminando ya la llegada de los incas en 1430, con algunos aríbalos y aribaloides, que serían las piezas más representativas de esta cultura, y finalizando en 1530 con la cultura hispano-indígena, donde por supuesto tenemos varias evidencias de lo que sería el contacto entre estas dos culturas. No todos los que descendemos de los barcos somos indiferentes a estas culturas, pero es lamentable decir que sí, la inmensa mayoría.